¿Pueden creerlo? Con solo $9.000 estadounidenses, logramos hacernos con este coche. Muchos piensan que este vehículo ya no tiene ningún valor, pero para nosotros es un verdadero tesoro. Mira cómo lo limpiamos, reparamos y despertamos a esta legendaria máquina de los años 60. El Oldsmobile Dynamic 88 del año 1961 pertenece a la sexta generación de la línea Dynamic 88, fabricada por el grupo General Motors. Está equipado con un motor V8 llamado Rocket 394 CU Inc., con un consumo de combustible de aproximadamente 6,5 litros por cada 100 kilómetros, una cifra impresionante para su época. La potencia del motor varía entre 265 y 325 caballos de fuerza, dependiendo de si la versión es de tracción trasera o en las 4 ruedas. El peso del vehículo está entre 1.900 y 2.100 kilogramos. La velocidad máxima que puede alcanzar es de aproximadamente 175 km por hora en su versión más potente. En aquel entonces, quienes tenían la suerte de conducir este coche por la calle siempre atraían la atención y admiración de todos. En aquella época, el coche ya estaba equipado con varias tecnologías de asistencia destacadas que no eran comunes en muchos vehículos. Primero, contaba con un sistema de frenos asistidos por hidráulica, una función muy valiosa y moderna en su tiempo, que facilitaba el control y aumentaba la seguridad al conducir. También incluía un sistema de radio AM estándar con 2 bandas, ofreciendo una experiencia de entretenimiento de alta calidad para los ocupantes. El sistema de aire acondicionado era otra característica especial, disponible solo en las versiones más lujosas o como una opción costosa. Además, una función destacada era el sistema de ventanas eléctricas, un equipamiento extremadamente raro y lujoso que muy pocas marcas ofrecían en ese entonces. Lo primero que debemos hacer es revivir el motor Rocket V8. Debido a que ha estado inactivo durante mucho tiempo, el compartimento del motor se convirtió en refugio para roedores. En la década de los 60, la ciencia y la tecnología aún no estaban tan desarrolladas como hoy en día, por lo que la construcción de los motores era bastante sencilla. No había muchos componentes o piezas complejas instaladas en el motor, lo que hacía que el proceso de revisión y reparación fuera mucho más fácil. Basado en un principio de funcionamiento básico, el aire es aspirado hacia la cámara de combustión gracias a la presión creada por el movimiento del pistón, y se mezcla con el combustible para generar la explosión que impulsa el motor. Comparado con los motores modernos actuales, este sistema es mucho más simple, lo que facilita enormemente su restauración. Con el paso del tiempo, cuando el motor no se utiliza, muchos componentes se deterioran de forma natural y ya no pueden ser reparados, por lo que deben ser reemplazados por piezas nuevas. Por ejemplo, el sistema eléctrico tiende a oxidarse con el tiempo, lo que provoca fallos de conexión o funcionamiento intermitente. Las bujías también pierden efectividad debido al desgaste o daño en los electrodos, lo que impide un encendido eficiente y requiere su sustitución. El sistema de bombeo de combustible puede quedar completamente atascado si no se usa con regularidad, interrumpiendo el flujo de combustible y dificultando el arranque del motor. En estos casos, la única solución para asegurar que el motor funcione de manera estable es reemplazar los componentes dañados. Hoy en día, reparar un motor ya no es tan complicado gracias al apoyo de tecnologías modernas. Puedes recurrir a servicios en talleres especializados o incluso a servicios de reparación a domicilio. Sin embargo, lo que realmente complica la reparación de motores antiguos o coches clásicos es la escasez de repuestos. En ciertos modelos clásicos, las piezas originales son muy difíciles de encontrar e incluso ya no se fabrican. En estos casos, solo queda la opción de utilizar piezas de otros vehículos con diseños similares, o encargar a talleres especializados la fabricación artesanal de los componentes necesarios según el modelo original.
Una vez que el motor ha vuelto a arrancar, el siguiente paso es revisar y ajustar algunos componentes auxiliares para asegurar que funcione de manera suave y duradera. Como pueden ver, aunque el motor estuvo inactivo durante mucho tiempo, tras ser reparado y restaurado, aún demuestra una potencia impresionante. El régimen de revoluciones del motor es tan fuerte que puede compararse con algunos modelos deportivos actuales. Eso nos ayuda a entender por qué en los años 60 este coche captaba tanta atención y admiración. Y, de hecho, incluso ahora, sigue generando una emoción increíble, una sensación que nos hace desear tomar el volante y conducirlo de inmediato. Con una potencia de más de 200 caballos de fuerza, la seguridad al circular por la carretera es sumamente importante. Por eso, los ingenieros de la fábrica equiparon este motor con un sistema de frenos asistidos, una característica que en aquella época todavía no se implementaba de manera generalizada en la mayoría de los vehículos. Gracias a este sistema, el conductor puede controlar la velocidad de manera mucho más precisa y suave. Sin embargo, en este coche, casi todo el sistema de frenos, incluyendo la bomba de aceite, las tuberías, los cilindros y las pastillas de freno, está completamente dañado y ya no es posible restaurarlo. La única solución es reemplazarlo con piezas nuevas. El proceso de instalación y sustitución es bastante sencillo. Acompáñanos para ver cómo lo hacemos y no olvides dejarnos tus comentarios y sugerencias para ayudarnos a completar esta restauración de la mejor manera posible. Con un peso de más de 1900 kilogramos, este coche aún podría reutilizar sus neumáticos originales. Sin embargo, para garantizar la máxima seguridad durante la conducción, hemos decidido reemplazar por completo los 4 neumáticos. Elegimos neumáticos con banda blanca, fieles al estilo característico de los años 60, que además aportan un toque estético muy especial al vehículo. Las llantas también fueron limpiadas y repintadas, combinadas con detalles en cromo brillante que completan el aspecto elegante del coche. Con esto, la restauración del motor y del sistema de transmisión está prácticamente terminada. Ahora podemos sacar el coche a la carretera para probar su rendimiento tras tantos años de inactividad. Acompáñanos para descubrir qué tan impresionante será la aceleración de este motor V8 de 1961.
Déjenme contarles una pequeña historia que nos ocurrió mientras probábamos el coche en la carretera. En ese momento, un hombre mayor se acercó inesperadamente a nuestro coche. Al principio pensamos que tal vez había algún problema con el vehículo, por eso nos estaba pidiendo que nos detuviéramos. Cuando paramos, el hombre nos expresó su deseo de observar el coche más de cerca. Después de unos minutos contemplándolo, nos sorprendió diciendo que quería comprarlo. Esto nos tomó por sorpresa, ya que en ese momento el coche solo había sido restaurado en la parte del motor, el chasis y el interior aún no se habían limpiado ni reparado. Le pregunté por qué quería comprarlo. Entonces, con voz tranquila, nos contó que en los años 60, cuando este modelo salió al mercado, él había sido dueño de un coche idéntico, hermoso y reluciente. Pero en aquella época, debido a dificultades económicas, tuvo que vender su amado coche para poder mantener a su familia. Ahora, ya con la vida más estable y sus hijos adultos, al ver por casualidad este coche en la carretera, los recuerdos de aquella época volvieron con fuerza a su mente. Conversamos un buen rato con él. Y cuando se despidió, en sus ojos se notaba una cierta nostalgia. ¿Será que este coche finalmente volverá a manos de aquel hombre? Los invito a seguir viendo nuestros próximos vídeos para descubrirlo. Después de todo, todos nosotros llevamos en el corazón recuerdos alegres y tristes de otros tiempos, como en la historia de este hombre. Continuando con el trabajo de restauración, después de haber limpiado completamente el coche, el siguiente paso es perfeccionar la carrocería para que luzca brillante, impecable y como nueva. Debido a que una de las puertas estaba gravemente dañada y el capó presentaba abolladuras, era necesario encontrar una solución rápida. La opción más eficiente fue acudir a los desguaces en busca de piezas y repuestos necesarios que aún pudieran aprovecharse. Al traerlas de vuelta e instalarlas en el coche, logramos ahorrar tanto tiempo como dinero en el proceso de restauración. Un paso igualmente importante para devolverle al coche un aspecto atractivo es la pintura. Decidimos repintarlo con el color original de fábrica. Para lograrlo, llevamos una pequeña pieza del coche que aún conservaba la pintura original a una tienda especializada en pintura para todo tipo de vehículos. Allí, el dueño de la tienda utilizó equipos especializados para analizar con precisión el código del color. Luego, prepararon la fórmula exacta para obtener la pintura que coincidiera perfectamente con el color original que les proporcionamos. Nuestra tarea en ese momento fue simplemente esperar pacientemente hasta que la pintura estuviera lista. Después de conseguir el color de pintura deseado, el siguiente paso fue preparar toda la superficie de la carrocería. Las zonas oxidadas se limpiaron cuidadosamente, y las partes abolladas se repararon hasta dejarlas completamente lisas. Luego, aplicamos una capa de pintura anticorrosiva, que también sirve como base para toda la carrocería. Una vez que esta capa base se secó, procedimos a revisar nuevamente la superficie para eliminar cualquier imperfección, desnivel o inconsistencia. Este es un proceso muy meticuloso que requiere mucha paciencia y tiempo. Finalmente, cuando todo estuvo listo, aplicamos la capa de pintura del color deseado. Y así, el aspecto exterior del coche se transformó por completo. Los invitamos a seguir viendo hasta el final para descubrir cómo ha cambiado su apariencia. Automóvil Destellos.
El último paso para completar la restauración del coche es el trabajo en el interior. Afortunadamente, el propietario anterior fue muy cuidadoso y cubrió todo el interior con una capa de plástico protector, lo que ayudó a evitar la acumulación de polvo y otros daños. Gracias a eso, la mayoría de los asientos y componentes interiores se han conservado en su estado original, sin mayores deterioros. Por lo tanto, restaurar el interior no nos tomará mucho tiempo, solo será necesario limpiarlo a fondo para dejarlo impecable. ¿Qué les parece el proyecto de restauración hasta este punto? Déjenos sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. ¿Qué les ha parecido este coche después de todo el tiempo y esfuerzo dedicado a su restauración? Hoy, finalmente, ha vuelto a rodar por las carreteras del año 2025. A pesar de haber pasado más de medio siglo, el vehículo aún conserva el alma y los recuerdos de 1961. Sin necesidad de demasiadas modificaciones, su belleza clásica ofrece al conductor una sensación difícil de describir, emoción, orgullo y un toque de nostalgia, al captar las miradas admiradas de quienes lo ven pasar. Personalmente, nunca imaginé que, al circular por calles llenas de coches modernos, este clásico pudiera llamar tanto la atención. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura de restauración. Nos vemos en los próximos proyectos.